Chicos, buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Buen día. Bien, buen día, Selene. Bien, hace mucho que no nos vemos. Así que lo primero es preguntarles cómo han ido con lo que tenían en plataforma, hay dudas, y así vamos viendo dónde tenemos que reforzar. Bien. Recuerden, chicos, que si pueden, ¿no? O sea, pueden activar su micrófono, al menos la participación. Si no activan su cámara, al menos la participación, que esto me permite saber que ustedes están ahí. Si no, después se pongan asistencia. Bien. Les preguntaba, hay que repasar algo, tienen preguntas, si no, vamos viendo, porque como les decía, es mucho tiempo que no nos vemos, no nos vimos el 30, no nos vimos el 14, bien, entonces para poder ir reforzando, ya nos queda otro encuentro y después están los recuperatorios. Entonces, por favor, sus preguntas para ir viendo dónde hay que reforzar. Ustedes tenían en plataformas sobre estadística, habíamos visto la primera parte, después les había dejado de la segunda parte. Ellos hay también sobre lo de demografía, que también tenían que ver. Y no vamos a ir haciendo un pequeño repaso de lo que ya tenían en plataforma, si les parece, o tienen preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro o no leyeron nada? Porque esos pueden ser también motivos. Profe, Sí. Sí, yo dime. sinceramente no leí nada porque recién salimos de un parcial de biología. Okay. Bueno, voy a compartir pantalla. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Sí. Bien. A ver si la puedo engrandecer primero. Bien. Vamos. Esto es lo que tenían ustedes sobre estadísticas, bien. Era la parte 1, habíamos visto así en breve qué es muestra, bien, habíamos visto cuando vimos en la parte de epidemiología, bueno, lo que es estadística, que es una parte de la matemática, etcétera. Bien, esto hay que saberlo, nos va a ayudar un poco para ver todo lo que es
valores, poder hacer comparaciones. Y chicos, por favor, si alguien entra a la sala, me avisa porque acá no me está apareciendo si alguien tiene que entrar. Bueno. Por favor. Y bueno, Hay una chica que quiere entrar, profe. sí, ahí está. Hay algunas compañeras, profesora, que se les ha cortado la luz o que no tienen internet por el viento y eso. Siempre tenemos algo, ¿no? Es una ventaja a lo mejor esto de poder estar online, pero después la desventaja viene también con estas cosas de que no tenemos luz o algo así. Bien, como les decía, estos conceptos básicos que tenemos que saber sobre la estadística, lo que es población, lo que es una muestra, para qué nos va a ayudar, ¿no? Saber que la población es todo el conjunto de personas y la unidad estadística va a ser la persona singular o lo que estamos estudiando en ese momento. ¿Y esto para qué? ¿Para qué nos sirve? Para tomar decisiones. Por ejemplo, si no sé, pongo el ejemplo de la pandemia, nosotros lo que vimos en la pandemia, cuántas personas se enfermaban, cuántas vacunas necesitábamos, dónde necesitábamos las cosas, etc. Pero también nos puede servir para organizar un servicio. Ustedes, por ejemplo, para organizar la parte de su servicio en farmacia, cuántos medicamentos van a necesitar, qué enfermedades son las que más se repiten o las que necesitan tener el medicamento necesario, etc. Vamos a tener estos dos tipos de estadística, la descriptiva, en la cual me va a describir la inferencial, bien, la inferencial, que yo voy a inferir, o sea, voy a aplicar algunas cosas como para lograr algunos resultados. Bien, habíamos visto estos ejemplos que ustedes tenían en la pantalla, ¿no? Una muestra de niños en edad escolar, tenían que aprender a hacer también algunas tablas, y dentro de las tablas vemos las variables. Las variables, ¿qué es una variable? Es una característica, ¿ya? O cualidad de lo que yo estoy estudiando. En este caso, si estoy estudiando personas, las características o cualidades de esa persona. Voy a tener variables cualitativas, que son nominales u ordinales, ¿bien? Y cuantitativas, que van a tomar números numéricos. Y acá tengo en cuantitativas discretas y continuas. Esto es necesario saberlo para ver la diferencia. Así, en resumen, tengo variables cualitativas, cuantitativas. Las cualitativas vamos a dividirlas en ordinales, nominales, cuantitativas, discretas o continuas. ¿Bien? Esto más o menos es así un resumen. En las cualitativas, las nominales no van a seguir un orden, ¿bien? Por ejemplo, los colores, ¿bien? Y los ordinales sí van a seguir una secuencia. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar el orden del abecedario, los meses del año o otras cosas, ¿bien? Y en las cuantitativas vamos a tener las discretas, en que tomamos números completos, ¿bien? Los números completos, por ejemplo, en un partido de fútbol, vamos a ver que no vamos a contar medio gol, vamos a contar un gol, 2 goles, etc. O lo mismo en un partido de vóley o un partido de básquetbol, etc. Y en las continuas tenemos estos valores que están dentro de un intervalo, bien, estatura, peso, etc. Otra de las cosas dentro de las variables, las cualitativas, como les decía, acá tenemos estos ejemplos para que nos recordemos bien. Esto es necesario saberlo para saber distinguir, ¿bien? Y cuantitativas, discretas, por ejemplo, tenemos el estacionamiento, ¿bien? Acá no necesitamos que sea un número completo. Las continuas van a estar dentro de un espacio de un intervalo, como la estatura. Bien. Luego, por ejemplo, acá tenemos alumnos de una escuela. Aquí es donde ustedes les había hecho hacer frecuencias. Teníamos frecuencias, ¿ya? En las frecuencias las podemos llamar absolutas o frecuencias relativas. Y la frecuencia va a ser
con el valor que se repite dentro de una muestra. Bien, por ejemplo, la edad. ¿Cuántos niños tenemos de 5 años, de 10 años, de 15 años, etcétera? Nos permiten ver cómo se comportan estos valores dentro de una muestra. Bien, y también la frecuencia nos van a ayudar a ver estos patrones, estos comportamientos que se van repitiendo en una muestra. Bien. Entonces, tener presente las variables, ¿no? Y después la frecuencia. Aquí en las frecuencias, aquí tienen un ejemplo de las frutas que consumen los alumnos. Bien, acá. Lo que tenemos, por ejemplo, tenemos 20 alumnos. Acuérdense que la N me va a reflejar lo que es la muestra. O sea, si yo veo N, quiere decir que es la muestra, el valor total de la muestra es 20. Si ustedes cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, y después tengo 5 columnas. 5 por 4, 20, ¿no? Son 20, ¿ya? Los alumnos que yo estudié y veo cuántas frutas consumen. ¿Cuál es el valor que más se repite? Acá lo tenemos marcado, que es el 5. O sea, hay, si vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6 alumnos de esta muestra que consumen 5 frutas. O sea, vemos la frecuencia. A eso nos estamos refiriendo con frecuencia. ¿Bien? Y esto nos va a permitir, como les decía, la frecuencia absoluta va a ser este número que va a aparecer en la muestra con un valor. El que más se repite, el que menos se repite, lo vamos a ir viendo. Y la frecuencia acumulada va a ser el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual. Y esto lo vamos a ir entendiendo cuando hagamos las tablas. Si hacemos la tabla de los números de los chicos de las frutas, vamos a ver, primero, para construir una tabla, bien, tenemos que ubicar nuestros números. En este caso tenemos 20 que hemos estudiado. Vamos a ubicar en orden, bien, tenemos 1 que consume 1, aquí 2, lo vamos a ordenar así. El 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien, los ordenamos. Esos son los valores que tenemos. La frecuencia absoluta, que la vamos a identificar con la ni, minúscula, vamos a mirar entonces en nuestra muestra cuántos valores tenemos con 1. Y acá vamos a encontrar que el 1 está una sola vez. Sí, su frecuencia es 1. El 2 está 3 veces, ¿ya? El 3 está 2 veces, el 4 está 3, el 5 está 6, el 6 está 3 y el 7 está 2. Si nosotros sumamos todo esto, nos tiene que dar 20. Esa es nuestra muestra, es nuestro valor. Y esta es la frecuencia absoluta. Bien, entonces, tengo un alumno que consume una fruta, tengo 3 que consumen 2 frutas, tengo 2 que consumen 3, 3 que consumen 4, 6 que consumen 5, 3 que consumen 6, 2 que consumen 7. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vamos construyendo una tabla de frecuencia, y esta sería la frecuencia absoluta. Bien, aquí en las frutas, debajito me faltó poner la N, que es mi muestra. Esta es la muestra, N, ¿bien? Y mi total de muestra es 20. Vamos a la siguiente. Entonces, decíamos que la frecuencia puede ser absoluta, que va a ser el número de veces que se repite el valor de una variable, o absoluta acumulada. Bien, vamos a ver cómo hacemos la absoluta acumulada. Lo mismo. Acá no cambié el otro, quería hacer un cuadro más sano, pero antes eran con cigarrillos, se me quedaban los cigarrillos acá. Bien, ya habíamos hecho nuestra frecuencia absoluta, ahora vamos a hacer nuestra frecuencia absoluta acumulada. Y acá, chicos, lo que vamos a hacer, nos decía que es el valor menor o igual. Bien, entonces tenemos 1, va a ser 1 porque no tenemos ningún otro valor antes. Después tenemos el 3 más 1 me va a dar 4. El 2 más 4 me va a dar 6, el 3, ¿no? Más 6, 9,
el 6 más 9, 15, el 3 más 15, 18, el 2 más los 18, 20. Bien, esta es mi frecuencia acumulada. Así yo saco mi frecuencia acumulada. ¿Se entendió? O sea, ¿Lo Voy puede explicar de nuevo, profe? lo que da de resultado hay que sumarlo a la frecuencia absoluta. No, tengo mi frecuencia absoluta, ¿bien? Para sacar la frecuencia absoluta acumulada, primero lo voy a identificar con una N mayúscula, ni, y voy a ir sumando mis valores. Ustedes tienen acá, el primer valor es 1, no tengo ningún valor antes. Bien, entonces 1, 1. Este 1 le voy a sumar la que viene siguiente, o a este 3 le sumo la que está anterior, bien, es el valor, entonces voy a hacer 1 más 3 me da 4. Y este es mi resultado. Usted lo tiene entre paréntesis, la suma. Bien. A este 4 Sí, sí. le voy a sumar estos dos y me va a dar 6. A estos 6 le voy a sumar los 3 y me va a dar 9. A los 9 le sumo los 6, me da 15. A 15 le sumo 3, me da 18. Al 18 le sumo 2 y me da 20. O sea, el total de mi muestra. Así Sí. yo hago el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Bien? Entonces tengo frecuencia absoluta, que es cuántas veces este valor está en la muestra. Recuerden que teníamos una muestra de 20 y yo tenía un alumno, ¿bien?, que consumía, yo le había puesto fruta, pero me olvidé de cambiar acá, ¿ya? Acá 3 que consumen 2, 2 que consumen, etc. Pero después, al hacer la frecuencia absoluta acumulada, voy sumando el valor. Al primero no tengo nada, pero el segundo sí. Entonces, si tengo 1 más 3, son 4. Si lo quiero hacer así, si no quiero hacer 3 más 1, 4. ¿Bien? 2 más 4, 6. Así. Entonces, profe, la frecuencia absoluta acumulada siempre tiene que dar el mismo resultado que la frecuencia absoluta. Sí, sí. O sea, porque mi muestra es 20. ¿Bien? Entonces, así yo construyo una tabla de frecuencias. Bien, ahí tenemos dos frecuencias. Habíamos dicho que tenemos la frecuencia absoluta, ¿no?, y la frecuencia absoluta acumulada. Pero también las frecuencias pueden ser relativas. Bien, la frecuencia relativa va a ser la división entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Bien, ahora lo vamos a ir viendo. Tengo frecuencia relativa, que es división entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. ¿Esto qué nos hace? Nos permite hacer comparaciones en muestras de distinto tamaño, para eso lo hacemos. La frecuencia relativa la puedo representar como fracción, como decimal y como porcentaje. ¿Bien? Entonces, si decíamos que era la división, ¿cómo la voy a representar? Vamos a hacerlo acá. Tengo mi frecuencia absoluta, ¿bien?, la habíamos sacado. Entonces, mi frecuencia relativa en fracción, voy a representar la phi y voy a escribir fracción. Entonces, el 1 sobre el total de la muestra. Es la división entre el total de la muestra, ¿no? Es el cociente. Si volvemos acá, bien, la frecuencia relativa es el cociente, o sea, la división entre la frecuencia absoluta y mi tamaño de la muestra. Y esto, yo esta muestra relativa, o sea, esta frecuencia relativa, la voy a identificar con la phi, con phi minúscula. Y la voy a identificar, la voy a poner phi en fracción, phi en decimal y phi en porcentaje. ¿Y esto a qué se refiere? Acá les mostraba, la tengo en fracción. Voy a hacer que mi frecuencia absoluta, ¿no?, acá la escribo en frecuencia relativa, es 1 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20, 3 sobre 20, 6 sobre 20, 3 sobre 20, 2 sobre 20. Cada una de estas frecuencias absolutas me la pongo en fracción. ¿Bien? Esta sería la frecuencia relativa. Mi frecuencia relativa en decimal
va a ser la división de 1 sobre 20. Si ustedes hacen la división de 1 sobre 20, les va a dar 0,05. Bien, el 3 sobre 20 es 0,15. El 2 sobre 20 es 0,1 y el 3 sobre 20 es 0,15. 6 sobre 20 es 0,3, 3 sobre 20 es 0,15, ¿no? Y 2 sobre 20 es 0,1. Aquí tendría mi cálculo en frecuencia relativa decimal. Si yo sumo todo esto, me da 1. Bien, a veces, chicos, puede que no dé exacto porque si no pongo todos los decimales, pero generalmente es 1. Cuando yo saco mi frecuencia relativa en porcentaje, la voy a identificar con la pi. La frecuencia relativa en fracción va con la phi fracción. Aquí va con la phi decimal. Y acá va con la pi minúscula. Entonces, ¿qué hago? 0,05 lo multiplico por 100. Y eso me da el porcentaje. Bien, cada uno de estos lo multiplico por 100 y me va a dar el porcentaje. ¿Para qué es esto? Yo mirando estos resultados es más fácil, no sé. Si yo digo 2 sobre 20, no es tan fácil hacia la vista saber qué es más grande, qué es más chico, etc. En cambio, teniendo el porcentaje, sí, sabemos que 10% es más pequeño que un 15% o es más grande que un 5%. ¿Bien? ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a repetir. Profe, Sí. la frecuencia relativa decimal, ¿esta se multiplica para sacar la frecuencia relativa pi con qué? Por 100. Por 100, 100. claro, porque es el porcentaje. Vamos a sacar el porcentaje. Y el porcentaje va por 100. Entonces, 0,05% te da un 5%. 0,15% te da 15% y así sucesivamente. Para los demás, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, entonces, tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa en fracción, frecuencia relativa decimal y frecuencia relativa en porcentaje. Recuerden que la frecuencia absoluta va con la ni. Acá podemos, no les puse la otra columna, pero sería frecuencia absoluta acumulada, ni mayúscula, frecuencia relativa en fracción, phi, minúscula, frecuencia relativa decimal, phi, minúscula también, y frecuencia relativa en porcentaje con la pi. Entonces, frecuencia relativa acumulada. Así como habíamos sacado la frecuencia absoluta acumulada, aquí también podemos sacar la frecuencia absoluta acumulada por el tamaño de la muestra. Bien, y también puedo hacer el puntaje acumulado, que es la frecuencia relativa en sí. Bien, vamos a verlo. Acá les puse la frecuencia absoluta acumulada, que era lo que habíamos hecho, 1 más 1, 1, 1 más 3, 4, 4 más 2, 6, etcétera, etcétera. Mi frecuencia relativa en porcentaje, bien, la tengo acá, mi frecuencia relativa acumulada, aquí es donde tengo que estar atento. ¿Cómo voy a hacer mi frecuencia relativa acumulada? Tengo que mirar en mi columna de frecuencia absoluta acumulada. ¿Bien? O sea, voy a hacer 1 sobre 20, 4 sobre 20, 6 sobre 20, 9 sobre 20, etc. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ahí vamos teniendo los otros cálculos. Y después vamos sacando, ¿no? Los cálculos. Acá tenemos un resumen, bien, que esto nos muestra. ¿Cómo vamos a identificar la muestra? Es n,
Bien. La frecuencia absoluta con la ni, la frecuencia absoluta acumulada con la ni mayúscula. Bien. Y la frecuencia relativa en fracción, phi, y escribimos en fracción, la frecuencia relativa en porcentaje, que va a ser pi, la frecuencia relativa acumulada, phi, y la frecuencia en porcentaje acumulada. ¿Bien? Bien, seguimos. Vamos a dejar la Mafalda que grite y nosotros seguimos porque vamos a resolver las materias favoritas de estos alumnos. Ustedes esto lo tenían en plataforma. Bien, entonces, ¿cómo voy a construir mi tabla? Bien, ¿qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? Para construir esta tablita de frecuencia. Vamos a sacar la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Bien. Lo primero para construir una tabla, pongo un título. Materias favoritas de un grupo de alumnos, ¿va? De la escuela X. ¿Cuáles son las materias favoritas? Tengo matemáticas, sociales, geografía. Entonces me hago un elenco, hago una columna donde pongo las materias. Coloco matemáticas, coloco sociales, geografía, computación, biología, computación, ciencias y lengua. Esas son todas las materias que estos alumnos les gustan. Bien. ¿Cuántas veces se repite la matemática? Entonces, ahora voy a sacar mi frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces veo que la matemática se repite acá? 2. 2. Entonces, coloco 2. Al lado de matemática, que va a ser mi frecuencia absoluta, voy a colocar 2. ¿Cuántas veces se repite ciencias sociales? 3. 3. Vayan escribiéndoselos, ¿ya? Tenemos 2, 3, uno es matemática, otro es sociales, y geografía, ¿cuántas? 2. 2. Computación, 4. 4. Ciencias sociales, Ciencias biológicas. perdón, ciencias biológicas, me había saltado una. Ciencias biológicas, 2. 2. Lenguas. Ciencias biológicas. Ciencias sociales, entonces. 3. 3. Sí. ¿Y lenguas? 2. 2. Entonces, para saber si tenemos toda nuestra muestra, sumamos. A ver, serían 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Falta una. Computación. Son 5. Son 5. Computación. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí. ¿No son 6? Matemáticas, ciencias sociales, geografía, computación, ciencias biológicas y lenguas. Sí. Acá tenemos matemáticas, ciencias sociales, bien, Geografía, geografía, computación, biología, ciencias biológicas y lenguas. bueno, sí, entonces, tenemos 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, igual nos están faltando. Computación son 5. Computación son 5, ciencias biológicas, 1, 2. Ciencias sociales, 1, 2, 3. Profe, es que hay menos copiada de 20 alumnos. ¿Sí? No está, sí, me había faltado otra. Bien, ahí está. Perdón, chicos, yo le había dado menos. Entonces, tenemos biológicas, ahí están las otras. Computación son 6, entonces.
Computación son 6 Y ciencia biológica, y ciencias biológicas 3. 3. 2, 3. 3. 1, 2. Lenguas, matemáticas. 18. ¿Tienen que sumar 20? Tienen que sumar 20. Ah, Ahí estamos. 20. Entonces, ahora sí. Geografía, tenemos 1, 2, 3. Geografía tenemos 3. Ciencias biológicas son 4. Ahí tenemos todo, chicos. Bien. 2, 5, 8. ahí sí. Bien, ahora tenemos 20, ¿verdad? Sí. Bien. Paso a la siguiente. Tendrían que tenerlo así. ¿Ya? A ver, vamos a la otra. Entonces, mi frecuencia absoluta, matemáticas 2, sociales 3, geografía 3, computación 6, biológicas 4, lenguas 4. Ay, perdón. Ahí. Si vemos, sumamos todo. ¿Cuál es la materia que más les gusta a los chicos? ¿Cuál es la materia favorita en este caso? Computación. Computación. ¿Se dan cuenta cómo hay que ubicarnos como para hacer esta frecuencia absoluta? Y voy poniendo o sea, las veces en que esto se va repitiendo. Bien. Vayan haciendo la frecuencia relativa en fracción. Bien. Ahora ya se va a cortar que me avise que queda muy poquito tiempo. Bien, mientras volvemos a conectarnos, vayan haciendo la frecuencia relativa en fracción. Así se van dando cuenta si entendieron o no entendieron. Bien. Y nos volvemos a conectar, chicos.